Bueno, gracias le damos al Señor Jesucristo que nos ha bendecido en una tarde más, en un día más. Ya salimos a trabajar, estamos bendecidos, siempre bendecidos con el respaldo de Dios. Gracias le doy al Señor Jesucristo porque Él me guarda, Él sabe por qué le estoy dando gracias, porque Él es grande, maravilloso, y eso me insta a seguir predicando la palabra de Dios porque sé que el Señor Jesucristo está conmigo. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. De nada me sirve cargar 100 guardaespaldas o tener como poder gubernamental o de algo si Dios no está conmigo. Es bueno tener todo. Si usted ha luchado por su trabajo, usted ha luchado por estar donde está, yo lo felicito, porque es bueno tener una actitud buena. Pero ahora, si usted no tiene al Señor Jesucristo, meta al Señor Jesucristo y usted va a estar completo. Es bueno estudiar, es bueno seguir adelante en la vida, enseñarle a nuestros hijos que tener fe y luchar en la vida, pero primero hay que enseñarles lo del Señor Jesucristo en Nazaret, porque de qué sirve que el hombre gane todo el mundo si va a perder su alma. Miren, en esta hora te quiero dar una retroalimentación, siempre te lo voy a predicar, lo que es el nombre, lo que es el bautismo, siempre te lo voy a predicar porque es el centro de la palabra de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo también, porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. La palabra dice que el que no se bautiza en el nombre de Jesucristo no tiene perdón de pecados, porque la Biblia dice lava tus pecados invocando su nombre. No es culpa mía que la demás gente tenga ignorancia, que los pastores no quieran agarrar la palabra de Dios. Esa no es mi culpa. Ese es cada quien decide su futuro. ¿Me entiende? Cada quien decide su futuro y nosotros estamos compenetrados en la palabra de Dios y nosotros estamos comprometidos con la verdad. Nosotros estamos comprometidos con la verdad y no podemos vender la verdad y no nos podemos hacer los locos con la verdad y no podemos andar como según anda el mundo, ni tengo yo compromiso con nadie. Yo tengo un compromiso con el Señor Jesucristo de enseñar la palabra de Dios y de enseñarte la palabra verdadera. Entonces aquí mira, en esta hora te voy a predicar sobre Saulo persigue la iglesia. Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, pero antes era Saulo y entonces tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo porque perseguía a la iglesia y como en aquel tiempo hubo persecución de la iglesia, entonces todos los hermanos se diseminaron con el propósito de Dios, se diseminaron porque andaban huyendo de Saulo que andaba atacando a la iglesia, pero era plan de Dios porque como se diseminaron, la palabra de Dios llegó a todos los lugares. Entonces, llegaron también, el evangelio llegó a Samaria. Entonces dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio, o sea, fue propósito de Dios. Entonces Felipe, había un varón llamado Felipe. Es interesante hablar de Felipe, porque los apóstoles predicaban en el nombre de Jesucristo y los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero Felipe dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Entonces dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, o sea, hacía liberaciones, y muchos paralíticos sanaba y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque estaban pasando los milagros que Felipe estaba predicando la palabra de Dios. Pero más adelante dice entonces, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas había engañado a muchos. Mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, Felipe seguía predicando, ya había un mago que había engañado a todos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Miren, es interesante que Felipe anunciaba el nombre de Jesucristo, Felipe anunciaba el nombre de Jesucristo, Felipe predicaba y Felipe tenía también las señales y los milagros y los prodigios. Todo Dios lo puso
Todo Dios lo puso bien en su caminito para que se fuera formando. Mire, primero Saulo atacaba a la iglesia y después porque atacó a la iglesia entonces se diseminaron, se esparcieron todos. Entonces sí, es importante que aquí llegó la palabra de Dios a Samaria por medio de este varón Felipe. Llegó y había un mago que estaba engañando a cierta ciudad. Y entonces, pero cuando llegó Felipe al lugar y vieron los milagros y vieron los prodigios, la gente se convertía. Pero lo interesante aquí es que Felipe anunciaba el nombre de Jesucristo, que es lo importante aquí. Entonces, más adelante, mire, más adelante entonces está que dice el título Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, al mismo Felipe que andaba predicando. O sea que Felipe tenía conexión con el Señor Jesucristo y Dios mandaba a sus ángeles y Dios le mandaba mensajes a Felipe. Y Felipe era hijo de Dios verdadero porque la palabra, ¿cómo yo sé? Porque la palabra dice que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Entonces Felipe estaba trabajando en la obra de Dios y estaba ganándose una ciudad. Pero Felipe tenía algo, Felipe predicaba la verdad. Felipe anunciaba el nombre de Jesucristo, dice ahí arriba. Entonces, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén al Gaza, el cual es desierto. Felipe se levantó entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco significa que le habían bloqueado sus partes genitales para que no tuviera descendencia. Eso es el eunuco. Los eunucos eran los que cuidaban los lugares donde estaban las esposas de los reyes, para que no tuvieran relaciones con ellas y no se mezclara y no tuvieran hijos, porque ellos eran los que cuidaban. Pero este etíope era, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, él trabajaba para la reina de los etíopes, él era un ministro ahí en ese reino, gobernador. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, era como el contador, ¿ve? Era como el que administraba, el administrador, era el funcionario de la reina de Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Mire, el hombre venía para adorar, pero no sabía lo que estaba adorando. Todavía no se le había abierto el entendimiento porque no había quien le enseñara. Por eso el hombre sí adoraba, sí creía. El hombre creía, pero no había quien le había explicado todavía. Pero el hombre estaba haciendo algo, el funcionario de Candace estaba haciendo algo. Estaba leyendo, se estaba instruyendo. Él sabía la palabra de Dios en el sentido que él leía, pero todavía no le había sido develado, revelado. ¿Ve? Entonces eso quiere decir que si yo estoy leyendo la palabra de Dios, me va a ser revelado, aunque yo no sé nada ahorita, pero voy a agarrar mi Biblia y digo, en el nombre de Jesucristo voy a empezar a buscarte, voy a empezar a leer. El Señor Jesucristo toma eso en cuenta y te va a abrir el entendimiento. Te va a abrir el entendimiento y va a mandar a alguien, Él mismo te lo va a abrir, Él mismo te va a enseñar, o va a mandar a alguien para que te revele las verdades de los cielos. ¿Me entiendes? Entonces el hombre leía. Entonces dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Espíritu con E mayúscula, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe se acercó y oyó que el funcionario de Candace leía al profeta Isaías y le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta muy, muy, muy importante y le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Pero estás entendiendo lo que estás leyendo? Déjame ir al segundo video.